El consumo desenfrenado anuncia una tragedia. Recién ayer el ministro de Finanzas de Alemania, Olaf Scholz, afirmaba que la pandemia del coronavirus está fuera de control. La primera ministra Angela Merkel ha llegado a expresar que las medidas de restricción limitada que se adoptaron con el fin de auxiliar la economía han fracasado y ahora se impone la necesidad de una restricción estricta durante la época navideña y de fin de año. Por supuesto, en aquella potencia la dirección de la crisis se basa en los datos científicos del centro de Robert Koch, no en las adivinanzas y en la perversa manipulación del COEP y SINAGER. El fin de semana vimos con suma preocupación cómo se inundaban los centros comerciales de personas en total desesperación por comprar estrenos y regalos, lo que sea simplemente porque navegamos bajo impulsos implantados en nuestros cerebros que no nos permiten entender cabalmente la situación de nuestro país. Después de 12 años de dictadura golpista, una pandemia en pleno auge y el azote de 2 huracanes, la mayoría se encuentra desesperada por derrochar lo poco que tiene, sin pensar en el significado de una caída en la economía hasta de 10 puntos negativos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países inmersos en el conflicto, con la excepción de los Estados Unidos, quedaron completamente destruidos en la miseria con su infraestructura en el suelo. Durante varios años de firmada la paz, la gente apenas tenía acceso a alimentos. Hablamos de que las raciones a las que tenían acceso apenas llegaban a 125 gramos de pan al día. Si aquellos pueblos no hubieran entendido la importancia de resistir, de vivir en el límite sin exceso, sin compras de locura, hoy no existiría ninguno de esos países. Muchos argumentarán que cada quien puede hacer lo que quiera con su dinero, en una lógica cortoplacista que exalta una supuesta libertad individual que tiene un impacto colectivo dramático. Otras personas se autosatisfacen diciendo que esta actitud es parte de nuestra cultura, de nuestra tradición de celebrar el advenimiento del Hijo de Dios, una justificación basada en muchas mentiras y en los intereses de las grandes empresas de vender, vender y vender. No media en eso ética alguna. La Navidad es una celebración cristiana de profundas raíces paganas que se inició por decreto del Papa Liberio en el año 354 después de Cristo. Ni siquiera la fecha del 25 de diciembre es exactamente la fecha del nacimiento de Jesús, pero se dispuso para esa fecha para aprovechar en el culto de las Saturnalias que todavía celebran los romanos en honor a Saturno. Después de siglos se impuso esta fecha como algo muy religioso propio de los cristianos. Sin embargo, el ritual del consumismo se construyó mucho después con el capitalismo. De hecho, el famoso San Nicolás o Santa Claus tuvo indumentaria de color verde hasta 1930, cuando le mudaron al actual disfraz de color rojo a iniciativa de una bebida, para que el símbolo de esta fecha tuviera los colores de su inmenso negocio. Nosotros no celebramos, consumimos y lo hacemos impulsado por emociones creadas deliberadamente en nosotros que fomentan la competencia desquiciada, el egoísmo máximo y el consumo demencial. Todo esto es la columna vertebral alrededor del cual funciona el capitalismo para crear riqueza para los más ricos y multiplica la desigualdad y no los panes. Pero si la conducta consumista desquiciada ha sido un problema en un país pobre, atrasado, altamente endeudado como el nuestro, este 2020, la situación presenta características que agravan el panorama de cara al 2021. En primer lugar, es muy probable que la situación del suministro de alimentos se complique. Hay muchos análisis que nos advierten de una situación de hambruna. Este escenario encontrará a muchas familias con estrenos ya devaluados, con una capacidad de resistencia bastante disminuida. No nos ha servido de nada ver cómo de repente comenzaron a llenarse los bulevares de familias enteras pidiendo comida. La irresponsabilidad
Ese accionar que linda con lo criminal del régimen no nos ha servido para entender que estamos solos frente a la pandemia. Salir en estampida a gastar los pocos recursos de los que disponemos también nos anuncia un inminente agravamiento de la proliferación del COVID-19 en el país. La realidad no cambia simplemente porque cerremos los ojos. El coronavirus no fue nunca controlado y ha permanecido en crecimiento todos los días. Parece que nosotros estamos esperando ver escenas dantescas como las de Guayaquil para hacer conciencia de que nos debemos cuidar. En este punto de nada sirve echarle la culpa a todos los ladrones que han saqueado el país. Si no nos cuidamos, tendremos problemas. Y no podemos olvidar que el 80% de las familias hondureñas están endeudadas de una forma u otra. Esa deuda se incrementará a niveles insostenibles en el 2021. Eso traerá mucho sufrimiento a nuestras familias y en la práctica nos convertiremos en propiedad de los banqueros y de los usureros que están dirigidos por esa mafia detestable que son los bancos y las aseguradoras. No es momento de pretender que vivimos en una pausa en la que no sucede nada, que tendremos una blanca Navidad y los males van a aparecer de nuevo hasta después del feriado de fin de año. No es así como funcionan las cosas. Lo que hacemos hoy está moldeando las condiciones materiales que tendremos ya en enero. Mientras más veces estamos en multitudes, más posibilidades de terminar en una unidad de cuidados intensivos tenemos y cuando éstas se llenen, entonces estaremos más cerca de perecer. Nuestros patrones de consumo nos hacen más pobres y deprimen nuestra posibilidad de resistir el vendaval que tenemos de frente. Como comunicadores solo podemos apelar a la parte más humana de cada hondureño para que haga de la solidaridad su forma de vivir y que evite ponerse en riesgo de cualquier índole. No compre lo que no necesita. Recuerde que la vida continuará y llegarán momentos mejores para toda nuestra sociedad. Por ahora es mejor aprender a vivir con los 125 gramos de pan. Ahí es donde nos endurecemos y marcamos el camino para tener una patria de verdad sin dictaduras ni miserias. Esta ha sido nuestra opinión editorial de hoy, porque el futuro nos une.